Buenas tardes a todos y a todas mis colegas. Es un honor para mí estar disertando en este importante congreso y agradezco a los organizadores del mismo la invitación que me han formulado. Bueno, yo voy a tratar específicamente el tema de la prescripción cuando existen cuotas debidas a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál sería el plazo de prescripción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Para ello nos tenemos que remontar a una situación similar que se planteaba en el viejo Código Civil, ya derogado en fecha 31 de julio del 2015, en cuanto a que había una discusión o se había generado una discusión a través de los años o de décadas, inclusive en cuanto a cuál era el plazo de prescripción aplicable a las cuotas alimentarias en general y también, como veremos, a la deuda por cuotas alimentarias relativas a niños, niñas y adolescentes, o a los hijos menores de edad, como se denominaba por aquel tiempo. Había una discusión en cuanto a la prescripción de las deudas por cuotas alimentarias, en cuanto a que algunos autores, alguna doctrina, alguna jurisprudencia, decían que era aplicable la prescripción que emanaba del artículo 4023, en cuanto a que este artículo decía que la prescripción era de 10 años cuando la cuota alimentaria hubiera sido fijada por sentencia, y la mayoría opinaba que era aplicable el artículo 4027 del viejo código, es decir, que la prescripción no era la decenal que enumeraba el artículo 4023, sino la quinquenal que enumeraba el artículo 4027, porque el artículo 4027 en alguno de sus incisos hacía alusión específicamente a esta prescripción para las deudas alimentarias. Sin embargo, como dije, si bien la mayoría de jurisprudencia y la doctrina decía que era aplicable el artículo 4027, es decir, la prescripción quinquenal para las deudas alimentarias, cuando esta cuota alimentaria había sido determinada por sentencia judicial, es decir, que la cuota alimentaria había sido fijada en sede judicial, para una minoría de la jurisprudencia y la doctrina era aplicable el artículo 4023 y la prescripción era no quinquenal, sino decenal, es decir, de 10 años. Este tema es recogido cuando se trata de plantear una deuda por parte de la madre respecto a un hijo menor de edad, una deuda que excedía, una deuda alimentaria que excedía los 5 años, pero era menor a los 10 años. Esta madre plantea que la prescripción se tiene que regir por el artículo 4023 y no el 4027, es decir, que la prescripción abarca todos los años que reclama más allá de los 5 años, porque la deuda alimentaria era mayor a los 5 años. Y por lo tanto, el juez de primera instancia hace lugar a esta petición, es apelada por la demandada y la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, la Sala Civil y Comercial, en un fallo del 12 de mayo del año 2004, reafirma este fallo de la CUO y por lo tanto confirma este fallo de la CUO y por lo tanto establece que en materia de deuda alimentaria para niños, niñas y adolescentes o para hijos menores de edad, como se denominaba en aquel tiempo, la prescripción es la decenal y no la quinquenal. Es decir, que este fallo establece que ante un debate en cuanto a la interpretación de la prescripción aplicable para las deudas por alimentos para niños, niñas y adolescentes, es aplicable aquella prescripción que más beneficia a estos niños, niñas y adolescentes. Es decir, que se aplica la prescripción que abarca mayor plazo,
es decir, la decenal y no la quinquenal, y esto fundamentado, según este fallo de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, la Sala Civil y Comercial, en el principio o los principios del pro alimentorum, del pro minoris y del interés superior del niño en cuanto a aplicar aquella prescripción que más lo beneficie, es decir, la decenal y no la quinquenal. Hoy en día podemos traspolar esta discusión en cuanto a la deuda alimentaria y también traspolar lo decidido en este importante fallo de hace algunos cuantos años, del año 2004, y ante la duda interpretativa de cuál sería la aplicación en el nuevo Código Civil y Comercial, si sería la a las deudas alimentarias, la del artículo 2560, que establece el plazo genérico de prescripción de 5 años, o sería el del artículo 2562, que establece una prescripción de 2 años para todo lo que se venga por años o plazos periódicos más cortos, que parecería ser esta la aplicación, la bianual o de 2 años a las cuotas alimentarias, pero como habría todavía una discusión no zanjada en cuanto a las cuotas alimentarias, porque no hay un artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación que establezca específicamente o explícitamente cuál es la prescripción para las deudas alimentarias, en virtud también, como dijimos, del principio del pro alimentorum, del pro minoris y sobre todo del interés superior del niño, se establecería la deuda alimentaria para niños, niñas y adolescentes, aquella que abarque el mayor plazo. Es decir, se estaría aplicando para niños, niñas y adolescentes exclusivamente la prescripción del artículo 2560, es decir, la prescripción de 5 años, es decir, la prescripción quinquenal, y no la bianual o de 2 años del artículo 2562. Esto con fundamento en los mismos parámetros que estableció aquel fallo de Concepción del Uruguay, de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, en virtud de aplicar el principio del pro alimentorum, en cuanto establece en el Código Civil y Comercial ese principio, o estaría traducido ese principio en materia de alimentos en el 539 de este Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que protege bajo ciertas características tuitivas a los alimentos. Por ejemplo, la cuota alimentaria no puede ser embargada, no puede ser enajenada, no puede ser compensada, no puede ser transmitida por actos entre vivos o por muerte, o tampoco puede ser renunciada, y por lo tanto esta cuota alimentaria queda protegida bajo este principio del pro alimentorum. Y también encontramos el principio del pro minoris en el Código Civil y Comercial de la Nación y también en la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a establece esta protección de la cuota alimentaria debida a los niños, niñas y adolescentes. Específicamente en cuanto se refiere al interés superior del niño, en el artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Y específicamente el pro minoris aplicado a la cuota alimentaria que les corresponde a estos niños o niñas, en el artículo 18, inciso 1, y en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, y en los artículos 658 y 659 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que hoy la interpretación que a mi criterio correspondería aplicar para niños, niñas y adolescentes, que en virtud del interés superior del niño, de los principios del pro alimentorum y del pro minoris, se debería de aplicar ante una incipiente discusión en cuanto a cuál es la prescripción aplicable a la deuda alimentaria correspondiente a esos niños, niñas y adolescentes, la que mayor beneficie a esos niños, niñas y adolescentes. Es decir, que para la cuota alimentaria en general se aplicará la prescripción del artículo 2562, es decir, la bianual, pero para cuota alimentaria en cuanto a su prescripción
de vida a niños, niñas y adolescentes, se deberá aplicar la que más los beneficie, es decir, la prescripción del artículo 2560, es decir, la prescripción quinquenal o de 5 años.